maestría y doctorado en gestión de la cultura. Técnicas de análisis de datos. Una vez que ustedes han recopilado la información en su trabajo de campo, que se han realizado ya entrevistas, grupos focales o cualquier otra técnica de recolección, pues es el proceso siguiente, el del análisis. ¿Qué es el análisis? Pues simplemente la descomposición de un todo en sus partes. Pero el análisis normalmente se menciona como una generalidad del proceso, pero en realidad implica dos partes. La segunda es la de la síntesis, es decir, aquella en la que vamos a reunir nuevamente ese todo una vez que nosotros hemos logrado identificar ciertas relaciones o ciertas probabilidades de relaciones, podríamos decirlo así, entre esas partes. Y pues es un proceso, el del análisis, tanto como el de la interpretación, fundamental para la investigación. Si este proceso se realiza de una manera errónea, inadecuada o con un sesgo muy pronunciado del investigador, pues la validez de nuestro trabajo será cuestionada y probablemente pues ese trabajo no tenga realmente la posibilidad de aportar en la generación del conocimiento científico. Por eso es muy importante hacer un plan de análisis y también seleccionar las técnicas de análisis más adecuadas según el tipo de datos que tenemos. Entonces hay que partir de ahí. Tenemos información, ahora vamos a convertirlos en datos y en datos que puedan ser utilizados, datos que puedan ser sistematizados, organizados, manipulados para poder precisamente establecer este tipo de relaciones entre las partes de la información. Hay que recordar que la investigación cualitativa, y me voy a centrar un poco más en el análisis y la interpretación de datos del paradigma cualitativo, puesto que la gestión cultural básicamente va a trabajar con gente, va a trabajar con unos ciertos procesos, involucran precisamente a personas o a instituciones que están formadas, integradas por personas. La paradoja, insisto, pues es que no vamos a trabajar con una gran cantidad de datos numéricos como lo hace el paradigma cuantitativo, pero sí que se va a generar una cantidad exorbitante de información que tenemos que también aprender a sistematizar. No olvidemos esta paradoja en la que evidentemente, mejor dicho, aparentemente tenemos algo pequeño, pero que si nos fijamos bien es algo muy grande. Entonces, se menciona este asunto de la paradoja porque pues la recomendación es que la delimitación de nuestro objeto de estudio haya sido suficientemente precisa y que si no se delimitó en fases previas, pues se pueda empezar a delimitar en esta. Finalmente, habrá información que si es bien seleccionada, bien organizada y bien manipulada, nos dará suficiente material para trabajar y para producir y generar conocimiento. Bueno, entonces, tipos de datos. Vamos a tener nosotros principalmente tres tipos de datos. Los textuales, que es texto mismo, visuales o datos también de carácter audiovisual. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con texto, por ejemplo, con una ley, pues tenemos que aplicar una técnica de análisis textual pues con unas ciertas características. Y si tenemos un tipo de dato audiovisual, pues tendremos que también aplicar la técnica, seleccionar la técnica más apropiada para los datos de carácter audiovisuales. Entonces, nuestros datos vamos a considerarlos de manera muy general, texto. Este tejido que va a darnos la posibilidad de observarlo tanto en lo cercano como en lo lejano para tener un panorama mayor de esta cualidad textual. Vamos a hablar un poquito más adelante al respecto. Y en estos grandes textos, independientemente de su tipo, vamos a encontrar
o a preocuparnos por encontrar lo que se llaman unidades de análisis. Estas unidades de análisis son pequeños segmentos que nosotros vamos a segmentar, seleccionar, cortar de ese gran texto para ponerle un código o una categoría. Eso va a ser nuestra unidad de análisis. Y las unidades de análisis pueden ser significados de una práctica cultural, por ejemplo, prácticas de un grupo social, episodios, es decir, alguna cosa que eventualmente sucede, por ejemplo, el 11S, el accidente, digamos, el ataque terrorista, mejor dicho, que sufrieron las Torres Gemelas en Nueva York. Pueden ser también encuentros, por ejemplo, entre una autoridad política y una autoridad tradicional de un grupo indígena, por poner un ejemplo. Podemos también considerar como una unidad de análisis los papeles o los roles que desempeña cierta persona. Pueden ser también relaciones, en fin, puede haber otro tipo de categorizaciones que podemos vincular con unidades de análisis para poder hacer nuestro trabajo. Vamos pues a recordar que el tipo de técnica cualitativa dependerá del tipo de registro que hemos realizado, escrito o texto, un registro textual o escritural, un registro sonoro, por ejemplo, en las grabaciones de las entrevistas, o un registro visual, como una grabación con una videocámara, que nos da, por supuesto, mayor información que la de un registro únicamente sonoro. Entonces, pues estas técnicas pueden ser de entrevistas individuales o a entrevistas en profundidad, entrevistas grupales, entrevistas biográficas, en fin, dependiendo de la técnica vamos a tener el registro, y el registro pues nos va a permitir considerar al texto como un texto parte de la experiencia humana, por un lado, que es lo que nos va a interesar a nosotros bastante en el ámbito de la gestión cultural, o por el otro, considerar al texto como un objeto de análisis en sí mismo. Es decir, que el mismo texto nos provee de información, como puede ser una ley, un reglamento, un libro, un decreto, etc. Por otra parte, el texto, como parte de la experiencia humana, pues va a ser lo que nuestros informantes nos compartan o nos aporten. Va a estar más relacionado con eso que nosotros vamos a interpretar luego de analizar lo que nos han dicho. Y vamos a realizar, pues, en esta parte importante del texto como parte de una experiencia humana que se deriva o se desprende de una experiencia, una percepción humana, la necesidad de la codificación, de establecer algunas categorías para poder trabajar esa información. Entre estos sistemas de codificación podemos destacar la teoría fundamentada, de la que vamos a hablar en otro momento. Podemos realizar análisis esquemáticos, podemos hacer análisis de contenido clásico, o podemos hacer acercamientos de orden etnográfico o análisis del discurso. Hablaremos un poquito de algunas de estas técnicas de codificación textual para el análisis de la información. Recordemos que cuando se habla de datos cualitativos, se habla de textos, como he hecho yo hasta este momento, pero que también podemos hablar de narrativas, es decir, historias, por ejemplo, relatos acerca del divorcio, sobre la condición de estar o ser un enfermo, sobre sobrevivir a una guerra, en fin, estas narrativas pues también son información que puede ser analizada y que también es susceptible de ser interpretada de una manera codificada. El análisis
cualitativo, y aquí creo que es el momento de hablar de esta posible confusión que puede darse, muchas veces se vincula con la interpretación, porque el análisis mismo ya a veces conlleva la interpretación. Incluso a veces se desarrolla de manera paralela desde la recolección de datos. Nosotros estamos, por ejemplo, realizando una entrevista y bueno, no separamos nuestra mente, no la detenemos de una manera tal que nos impida estar ya haciendo algunas suposiciones, algunas hipótesis, ¿no? Entonces, son procesos, tanto el del análisis como de la interpretación, también estrechamente vinculados, y más en el paradigma cualitativo, que es de por sí iterativo, es decir, que está muchas veces yendo y viniendo, muchas veces está dando vueltas, volvemos a donde empezamos y recomenzamos. Esto implica leer muchas veces nuestras entrevistas, nuestras transcripciones, nuestros datos, nuestros textos, lo que sea. Entonces, el análisis va a ser ya de por sí una interpretación de carácter teórico, no es una interpretación cualquiera, sino es una interpretación siempre relacionada con nuestros marcos teóricos, nuestros marcos conceptuales, que permite explicar determinados patrones observados en los datos. Entonces, a partir de esta definición de Bernard y Ryan, dos grandes metodólogos especialmente cualitativos, podemos destacar o resaltar esta palabra, patrones, explicarlos. Para explicarlos, lógicamente, hay que identificarlos y, pues bueno, provienen o se extraen precisamente de los datos. Entonces, aunque es un proceso iterativo, holístico, libre, el de la investigación científica y que no nos impone una pauta particular de lectura de la información, pues sí tenemos estas dos perspectivas analíticas, digamos, tradicionalmente consolidadas, que son las que se basan, lo repito, en lo que el texto dice o lo que el texto hace. Hablé hace rato de que el texto se vinculaba con una experiencia humana y ese es el tipo de textos que hace cosas, que tiene una repercusión, digamos, en una comunidad y, por supuesto, esa repercusión es la que nosotros vamos a estudiar. Podemos considerar que una de las técnicas de análisis más frecuentes es la de análisis de contenido. Esta es una técnica de orden deductivo, es decir, de lo que está ahí vamos a nosotros deducir algunas cosas y esta deducción pues estará basada en la identificación y en la contabilización de la frecuencia de aparición de ciertos contenidos y temáticas. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio sobre la pobreza y todos los participantes, todos los sujetos coinciden en que pues, un problema es directamente su gobierno, pues entonces ahí ya tenemos una aparición reiterada de elementos que va a ser parte fundamental de ese contenido estudiado. Esto, bueno, pues estará determinado por la aparición, por la identificación de la aparición de unidades léxicas, algunas palabras clave, algunas palabras que nos señalan que ahí hay algo importante, que es un contenido relevante, pues son las que van a ser resaltadas. Esto, por poner un ejemplo bastante, digamos, común, pues es lo que hacemos cuando estamos señalando un libro, que estamos haciendo como una especie de resumen o síntesis y con un marcatextos señalamos aquellas cosas que nos parecen importantes. Aquí lo que vamos a buscar es una cierta repetición, una cierta redundancia, una cierta insistencia, no solamente en un texto o en una entrevista, sino en todas. Imaginemos que señalamos con amarillo esas partes en las que se atribuye en gran medida la pobreza a el gobernante específico en ese momento o al político específico que en ese momento es parte de la vida de ese sujeto. Bueno, pues vamos a encontrar que señalaríamos
en una entrevista una partecita amarilla, luego acá de otra esa partecita amarilla, de una tercera otra partecita amarilla, y que luego ya podemos tomar de esas tres para analizar esa cuestión en particular del político como fuente o causa de la pobreza, ¿no? Otra técnica de análisis de datos, pero ahora de orden cualitativo, es aquel que no nada más se limita al contenido. Cuando nosotros solamente estamos analizando contenido, pues podemos perdernos de ciertos sentidos, porque nos estamos concentrando en esas categorías o esas unidades léxicas específicas. Y puede darse un exceso de cuantificación, ¿no? O sea, estamos identificando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces que se dijo tal cosa. Pero ahí podemos perdernos un poco. Según los tipos de datos, pues podemos proceder a hacer un análisis de contenido cualitativo más bien temático, no basado en unidades léxicas, sino en el uso de códigos específicos que nos lleven a la posibilidad de generar los mismos códigos de una manera inductiva, es decir, que procedemos de manera inversa a como lo hicimos en la ocasión anterior. Se admite la posibilidad de que a partir de nuestras hipótesis podamos ir al texto e identificar esas cosas que nos interesan también. Ahora, si hablamos también de algunas técnicas basadas en lo que el texto dice, es muy importante que nosotros conozcamos lo que se llama el método comparativo constante. El método comparativo constante no es otra cosa que estar frecuente y constantemente haciendo o estableciendo contactos entre nuestros distintos materiales, o sea, comparándolos. Es una comparación de incidentes, es una selección de fragmentos que nos llevan a una misma cuestión bajo un rótulo común, una categoría, como lo hacemos pues, frecuentemente en la investigación cualitativa. Vamos entonces con este método comparativo constante a identificar categorías conceptuales y sus dimensiones a partir de ideas centrales o ideas que están enraizadas en los mismos datos. Este método comparativo constante nos va a pedir una codificación línea a línea o de microanálisis de los datos, como también se le conoce, para poder estar estableciendo estas relaciones entre nuestros distintos materiales. Ojo, aquí no es un contenido léxico, no es un contenido temático, sino un contenido categórico el que vamos a estar buscando. A partir de lo que el texto dice, también vamos a tener el análisis del discurso. Esta es otra técnica que en un principio se esperaba fuera independiente de la del análisis del contenido y que iba a tener su propia teoría, iba a tener su propio método. Y el análisis del discurso, pues lo que nos pide es una lectura sistemática, pero participan de alguna manera también conceptos de diferentes disciplinas. Vamos a encontrar en el análisis del discurso una identificación de temáticas que pueden o no incluir también el análisis que ofrece el lenguaje no verbal de los entrevistados, mientras que en el análisis del contenido pues vamos a tener una transcripción y nos vamos a pegar a eso. En un análisis del discurso podemos encontrar lenguaje no verbal, gestos, todo eso que también puede ayudarnos a interpretar los datos de una mejor manera. El análisis del discurso es interdisciplinario y se ha beneficiado de los hallazgos de la lingüística, de la semiótica, de la teoría crítica, en fin, y se puede construir con una
adecuada guía, una asesoría o un adecuado consenso entre expertos o, en el caso de un estudiante de doctorado, de su director o su codirector, una estrategia de análisis del discurso que supere de alguna manera las posibilidades del análisis de contenido o otro tipo de relaciones menos finas que las que el análisis del discurso puede ofrecer. Las técnicas basadas en las que el texto hace, pues vamos a generalizarlas, no vamos a abundar por tiempo tanto en estas, pero es válido que nosotros nos demos cuenta de que dependerán de la mirada específica que le demos a ese texto haciendo cosas. Por ejemplo, nosotros podemos observar a esa persona que nos provee de información, es decir, podemos verla, digamos, como con un disfraz de texto y podemos acercarnos a esa textualidad suya con una mirada psicoanalítica, por ejemplo, con una mirada crítica o con una mirada etnosociológica o con una mirada lingüística, según nuestra orientación, según lo que estemos buscando. Para esto, pues tendríamos que recurrir también a las técnicas específicas de estas miradas. En el video correspondiente a la interpretación de datos vamos a ofrecer un par de ejemplos que podrán relacionarse con estas miradas orientadas al análisis y la interpretación de datos basados en lo que el texto hace. Muchas gracias. Maestría y doctorado en Gestión de la Cultura.